Le doy la bienvenida a Yolanda de la Torre Valdés, diputada federal por el PRI. Bienvenida. Vamos a mejorar el audio y también le doy la bienvenida a Arturo Roberto Hernández Tapia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y secretario de la Comisión de Salud. Gracias, secretario, bienvenido. Buenas noches, a sus órdenes. Buenas noches. Diputada, ¿ya me escucha? Ya la escucho, Yaelin. ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a todos. Gracias, buenas noches, bienvenidos a ambos. Primero que nada, diputada, ¿cuál es la valoración que hace respecto a este rezago en las citas de especialidad, tanto en el ISSSTE como en el IMSS? No solo la ISSSTE y del IMSS, sino la baja atención y todo lo que hemos perdido con la atención al Seguro Popular. Lo que se ha perdido es un desastre para el país. Vengo de recorrer desde diciembre las colonias, barrios y fraccionamientos en Durango. Y la principal demanda de la gente es, no tenemos médico ni siquiera primario, perdimos el Seguro Popular y el supuesto INSABE es etéreo, nadie sabe a dónde ir, nadie sabe cómo lo atiende, ni siquiera en la prevención. Ya no le digo para la atención del COVID y otras enfermedades, me parece que es una de las peores demandas y que vamos para atrás. Le doy datos, no de lo que recoges en las colonias, lo que la gente te dice, datos serios del Coneval que tomó del INEGI. Y la carencia a accesos de servicios de salud pasamos del 16.2% al 28.2%. En los últimos 2 años, 15.6 millones de personas han dejado de tener acceso a los servicios de salud básico. ¿15.2 millones? 15.6 millones. Datos de Coneval tomados del INEGI. Pero además, cuando esto lo constatas en los barrios, en las colonias, con la gente, te das cuenta de la gran necesidad y la desesperación que en estos momentos tiene la gente. Están preocupados porque no tienen acceso a los servicios de salud, porque perdieron el Seguro Popular, que era muy claro y que atendía no solo enfermedades catastróficas, sino atendía la atención primaria de salud, había medicamentos. Ahorita no consigues un paracetamol y pues todos sabemos que con los test nadie nos curamos. A mí me parece que este gobierno en la atención a la salud ha sido una desgracia para el país y para las familias mexicanas. Secretario, adelante. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Quiero, ¿verdad?, de la opinión del señor Yolanda. Si fuera autocrítica, reconocería, ¿verdad? Primero, lo que ustedes antecedieron en la presentación de esta entrevista, existe una pandemia, ¿verdad? Quien no entienda este término, bueno, decimos que es una enfermedad global que afecta a todos los países, que generó un hecho sin precedentes en la epidemiología mundial, que dañó a todo el mundo, a todos los países. Vemos países de primer mundo en franco deterioro de todos sus niveles, ¿verdad?, en particular el salud. Vemos países de primer mundo con tasas más altas que nosotros en México en cuestión de mortalidad, en la crisis pues sanitaria que están viviendo, y eso no hay que olvidarlo, pues. Esta pandemia vino a generar un rompimiento de todos los esquemas establecidos y que impactó en este caso al sector salud, ¿verdad? Efectivamente, existe una epidemiología que es resultado justamente de ese abandono histórico en que sumieron al sector salud. Bien lo decían ustedes cuando señalaban que tenemos muy pocos médicos especialistas. ¿Por qué? Pues porque se les negaba, ¿verdad?, a los médicos bajo un examen muy selectivo de poder hacer su especialidad, y ahí tenemos las cifras que ustedes señalan, ¿no? Menos de un médico por 1,000 habitantes. El negocio de las farmacéuticas pues encontró en el periodo neoliberal justamente ese esquema que ellos buscaban. Recordar que las farmacéuticas representan uno de los negocios más jugosos en el mundo. Nos han metido hasta en las escuelas, en las universidades, su esquema, nos han forjado, como bien señalaban algunos médicos que ustedes señalaban, esa idea pues de que solo la alopatía resuelve problemas. Nos han metido esa
ideología dominante en todos los ámbitos. Y bueno, la población también ha sido sujeta, ¿verdad?, de estos negocios transnacionales muy relevantes. Y bueno, en ese esquema encontramos este país, en este tema de salud, ¿verdad? Solo 10 proveedores abastecían de medicamentos a todo el sector salud, y bueno, pues se ha ventilado públicamente. Pero no hace falta experiencia o logística, secretario, para tener acceso a la compra de medicamentos a través de la UNOPS. O sea, estos 3 años, sin hablar evidentemente del rezago que ya venían arrastrando de otras administraciones, pero independientemente de la pandemia, en estos 3 años de la administración del actual gobierno, ¿no les ha faltado experiencia, pericia para tener acceso a los medicamentos, estas compras internacionales y mejores costos en todo caso? Se está haciendo, ¿verdad? Pues es un parteaguas. Estamos en la Cámara, autorizamos justamente que el gobierno federal pudiera generar estos convenios internacionales vía la OMS, a través del convenio con la UNOPS, para poder adquirir estos medicamentos. Algo inédito, algo que vivido, algo que se está aprendiendo al cabo del tiempo, pero de ninguna manera acepto la palabra irresponsabilidad, ni de parte de ningún ente del sector público actualmente en funciones, ¿verdad? Nos hemos dedicado a atender la pandemia de la mejor forma posible, haciendo esfuerzos extraordinarios, y a la fecha, afortunadamente, esa experiencia de la que usted habla, pues seguramente ya se aprendió, porque ya las cifras que nos proporcionó el secretario de Salud en su entrevista pública, en su comparecencia pública del martes 25 de enero, pues hablan de un panorama muy diferente al que ustedes, en el que ustedes se encuadran esta entrevista, ¿verdad? Ya va en proceso un alto abastecimiento de medicamentos, de material de curación, de vacunas a todo el país. Y sobre esto resalto pues que México es de los países con más alto índice de personas vacunadas en el mundo, con la mayor adquisición de vacunas, inclusive comparado con países del primer mundo. Sí, secretario, pero estamos hablando de los medicamentos, de tratamientos para padecimientos, como puede ser, por ejemplo, cáncer, algún padecimiento cardíaco, etcétera. Más allá de la pandemia, estamos hablando de ese rezago en las citas de atenciones para especialidades o el acceso a estos medicamentos de enfermedades que siguen cobrando vidas. Hoy, segunda causa de muerte, problemas cardíacos o derivados de la diabetes o problemas con el hígado. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que todo se alteró, como bien lo señalaban ustedes. Todo sufrió una perturbación en su dinámica, ¿verdad? Aquellas citas programadas para consultas subsecuentes de pacientes, bueno, queda claro que tuvieron que diferirse porque se priorizó la atención de la pandemia. Hubo una conversión importantísima de hospitales para poder atender los enfermos de COVID, y necesariamente eso impactó. Yo no sé por qué este es un tema de irresponsabilidad donde se priorizó la atención, y por supuesto les doy la razón en el sentido de que se difirieron, pero afortunadamente el caso del Seguro Social está haciendo extraordinario por recuperar esas citas, por atender a ese rezago. Se están haciendo jornadas extraordinarias para poder atender los pacientes pendientes de cirugías. El ISSSTE está haciendo lo propio, ¿verdad?, en sus ámbitos. El INSABI está generando pues esta atención hasta donde las capacidades del país lo pueden, pero el esfuerzo está manifiesto. No hay peor ciego que no quiera ver. Insisto, en su último reporte, el secretario de Salud habla de los avances logrados hasta la fecha, que son bastante sustanciales. Ya el ejército está participando en la distribución. La mayoría de los estados que firmaron el convenio con el INSABI están siendo abastecidos por medicamentos. Muy bien. Diputada. Bueno, pues no solamente son irresponsables, sino ineficaces y ineficientes. La realidad es que 15.6 millones de personas en 2 años han perdido acceso a la salud, y ahí están los datos.
Y la otra, la realidad, lo que hoy, aquí y ahora estamos viviendo en el sector salud, es que el 80% no se surte de medicamento. Que si eran compañías, tienen 3 años gobernando, y en este momento todos los hospitales públicos del país tienen una ineficiencia de surtimiento de medicamentos del 80%. Estos son datos técnicos, reales. No están inventados y no hay más que ir por la gente afuera de los hospitales y no hay. El INSABI, pues que hay convenios, pero la gente no tiene, solo hay que preguntarle a la gente, es etéreo el INSABI, no les está cubriendo la salud, ni siquiera un acetaminofén, ni siquiera visitas primarias. El tema en la realidad es que acabaron con el fondo de gastos catastróficos, nadie sabemos cómo lo están gastando, cómo lo han gastado. La mayoría de Morena aprobó compra de vacunas, pero no sabemos cuántas, ni dónde, ni cómo. Y tenemos otro problema, además del desabasto de medicamentos, el 80% del sector salud público tiene una deficiencia del 80%, y no más que no solo para constatarlo hay que ir afuera de los medicamentos de los hospitales y la gente te lo dice, pero aún más, ya regresó toda la niñez a la escuela y los niños de 5 a 11 años no han sido vacunados. Hay miedo, hay temor, hay preocupación. Este síndrome inflamatorio post-COVID está impactando al sector de niños y niñas. Muchos no tienen síntomas, no les duele la cabeza, hoy con la variante del Omicron, y sin embargo no sabemos qué pueda pasar, porque ahorita ya tenemos jóvenes y adolescentes que 5 o 6 meses después están teniendo problemas graves de salud por problemas postinflamatorios al COVID, haber tenido COVID. Sí estamos viviendo un tema importante. Yo creo que el gobierno podría hacer mucho, pero tampoco me parece que lo están haciendo. Mi punto de vista, no lo que dice Yolanda, lo que te dice la gente de cada barrio, colonia, fraccionamiento. Puede consultar, diputado, mis redes sociales, yo estoy todos los días en territorio y la gente te dice, el INSABI es etéreo, no existe, vamos, sobre pretexto del COVID, nadie te atiende, no tenemos respuesta, y además, pues teníamos un dineral, 90,000 millones de pesos para los gastos de seguro catastrófico para enfermadas, importante que va crecido. Yo, la persona, ya no le digo una cirugía de columna, no le digo el cáncer para niños y adultos, un acetaminofén, la primera consulta, la de intervención, la de prevención primaria, ni siquiera a eso tienen acceso. Esa es la realidad. Podrán decir que los medicamentos, que las sí, vendían los medicamentos y estas empresas, pues está muy bien, adelante. Lo que es importante es que tienen 3 años y no han resuelto el problema. Ni hacen compras consolidadas, ni consiguen mejores precios, y el 80% del sector público, los hospitales, está en desabasto de medicamentos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de esta semana, de ayer, de hoy, y será la realidad de mañana. Hablamos de un exceso de mortalidad de casi 600,000 personas con los datos oficiales, por no mencionar todos esos casos que no se han registrado, que no han tenido una prueba para determinar que fue por COVID o por cualquier otro padecimiento, precisamente por esta falta de médicos especialistas, de citas médicas de especialidades. ¿Se va a reflejar este rezago en atención médica especializada con estos médicos especialistas? ¿Se va a reflejar en el número de muertes? ¿Puede generar una mayor cantidad de muertes en 2022, 23 y 24, diputada? Yo estoy segura que sí. Si no se toman acciones eficaces, así será. Que hay una gran preocupación. Nosotros hoy, en unos minutos más, estamos presentando el Grupo Parlamentario del PRI ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por la falta de vacunas de niñas y niños. Es un tema no menor. Los niños de 5 a 11 años, y ya Panamá, Perú y otros países están vacunando, nosotros no lo estamos haciendo y estamos teniendo problemas de contagios con los niños que ni siquiera se están contabilizando. No tenemos pruebas, lo que significa que los datos alegres son falsos, porque no son nada alegres. Tenemos
esta cantidad de muertos, 600,000, no los que dice el gobierno, los que dice reconocer, y el sector de registro por enfermedades. A mí lo que me parece muy grave es que, sabiendo lo que está pasando, sabiendo que las niñas y los niños les tenemos que garantizar, de acuerdo al interés superior de la infancia, la salud, su derecho a la salud, no los estemos previendo para vacunar. Hay una gran preocupación. El día de ayer yo estaba en una colonia en Durango, La Ponderosa, y decían las mamás, yo tengo mucha preocupación que mi hijo vaya a la escuela, no tiene vacuna, tengo miedo de lo que le pase. Mi vecina o el hijo de mi hermana o mi sobrino, un joven que tuvo COVID y después de 5 meses está grave en este momento por secuelas de postinflamatoria de COVID. O sea, el tema no es menor. Por eso estamos en este momento interponiendo esa denuncia ante los derechos humanos. Secretario. Sí, secretario, adelante. Gracias. Pues sí, efectivamente rompimos, ¿verdad? Y destruimos un esquema corrupto creado por los gobiernos del PRI y del PAN, en donde solo 10 empresas eran las dueñas del negocio multimillonario de las farmacias, y eso les duele en el alma. Por otro lado, pues bueno, hay que entender que están en campaña permanente y traen por consigna atacar todo lo que signifique la 4T, ¿verdad? Avances hasta el momento, ¿verdad? Yo me voy a los hechos. Qué mejor fuente de información que la hecha pública por el secretario de Salud, insisto, el martes 25 de enero. En cuanto al resumen de adquisiciones en el 2021, las piezas compradas mediante este acuerdo internacional y a través del INSABI fueron de 1,5 millones, ¿verdad?, de piezas compradas. El monto contratado fueron 77 mil millones de pesos. El ahorro, ¿verdad?, de lo que les quitamos a estos señores que hacían el gran negocio de su vida, fueron, para empezar, 20,000 millones de pesos, ¿verdad? Esos son los logros que hasta ahorita se han alcanzado. De medicamentos que no se han comprado, porque entiendo que es aproximadamente el 30% del desabasto que solamente se ha corregido hasta el momento, es decir, hay un desabasto de 70% de los medicamentos. Una cosa es el combate a estos presuntos hechos de corrupción, pero otro es el abasto de medicamentos a las personas que requieren, que necesitan o dependen su vida de estos medicamentos. Hasta el momento se ha adquirido la gran mayoría de los insumos. Está en vía de entregar estos a los hospitales que realizaron convenio con COVID. Guerrero, entre ellos, por ejemplo, tiene ya afortunadamente un gran avance a la llegada de medicamentos de los institutos de salud, y tenemos problemas todavía con algunos gobiernos. Lo dijo el propio secretario, lo dijo el director del INSABI, Ferrer, que desgraciadamente en la estrategia esta de la última milla algo está sucediendo y le están investigando. El medicamento sale, ¿verdad?, de las bodegas federales, pero curiosamente no llega a los centros de salud, caso Estado de México. Entonces, bueno, pues aún existen resabios, ¿verdad? Existen por ahí gente dispuesta a jugar hasta con la vida de los mexicanos con tal de hacer trastabillar este proyecto, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los medicamentos, insumos, ya se adquirieron, el 80% vía UNOP, el 20% restante a través del INSABI, y está en marcha la llegada de los medicamentos a los hospitales. El compromiso, ¿verdad?, puntual que ha hecho el gobierno federal es que en marzo estará cumplido al 100% este abasto. Es el secretario integrante del Grupo Parlamentario Morena y secretario de la Comisión de Salud, Arturo Roberto Hernández Tapia, y también la diputada federal por el PRI, Yolanda de la Torre Valdés. Gracias a ambos por estar con nosotros. Al final, pues, quedamos a sus órdenes. Los hospitales están sin medicamento, 80% de desabasto. Esa es la realidad de hoy. Eso dice la diputada, ¿verdad? Muy a su conveniencia. La realidad es otra. Gracias a ambos por estar con nosotros en el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Vámonos con los deportes.